Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde convertimos las grandes obras de la literatura en una experiencia inolvidable. Antes de comenzar con la narración de hoy, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Hoy nos adentramos en Los destiladores de naranja, un cuento magistral de Horacio Quiroga que nos transporta a la selva misionera, donde tres personajes, el manco Rivet, el doctor Else y Malaquías Rubidarte, intentan destilar alcohol a partir de naranjas. Una empresa que comienza con entusiasmo y determinación, pero que se va tiñendo de tragedia y locura. A lo largo de estos 15 capítulos, exploraremos sus logros, fracasos y el inquietante desenlace de esta aventura. ¿Lograrán su cometido o terminarán consumidos por la desesperación? Acompáñanos en esta historia intensa, con la pluma inconfundible de Horacio Quiroga. Comencemos. Capítulo 1. El comienzo de la empresa. La selva de Misiones, con su humedad densa y su verde infinito, parecía prometer riquezas para aquellos lo suficientemente audaces como para extraer de ella su secreto. No eran pocos los que llegaban con ideas grandiosas y terminaban consumidos por la indiferencia feroz de la naturaleza. Pero el manco Rivet, el doctor Else y Malaquías Rubidarte creían tener un plan infalible. No buscaban oro ni madera preciosa, sino algo más sencillo y, según ellos, más lucrativo: convertir las naranjas en alcohol de alta pureza. Los tres, en su afán de industria, formaban algo así como una trinidad de destiladores, se dice en el cuento. Rivet, con su experiencia en la manipulación de alambiques y su espíritu obstinado, era el artífice del plan. Else, un hombre de ciencia que había estudiado en Europa, era el cerebro detrás de los cálculos químicos. Y Malaquías, con su conocimiento de la región y su pragmatismo, sería el ejecutor, aquel que lidiaría con la logística y los trabajadores. «Alcohol de naranja», exclamó Else con entusiasmo, paseándose con las manos a la espalda. «Alcohol puro, sin necesidad de caña. Al 90%. Hecho de naranjas, con la bendición de la química». La idea los embriagaba aún antes de probar una sola gota de su futura creación. En la región, el alcohol de caña dominaba el mercado, pero ellos creían haber hallado una alternativa aún más barata y eficaz. La naranja era abundante, fácil de fermentar y, con el proceso adecuado, podía dar un destilado de alta calidad. «Lo único que necesitamos es paciencia», aseguró Rivet. «La fermentación hará el trabajo por nosotros». Sin embargo, lo que en teoría parecía un proyecto sencillo, pronto demostraría ser un desafío mayor de lo que habían anticipado. El primer paso, la preparación del laboratorio. La fiebre del negocio los llevó a reunir materiales sin reparar demasiado en la precariedad de sus herramientas. Montaron su laboratorio en un viejo galpón de madera, al que no se le podía pedir ni seguridad ni higiene, pero sí espacio y sombra. Allí, entre barriles, tubos de cobre y ollas de hierro, se instalaron con la determinación de los pioneros. «Si conseguimos un buen rendimiento, en un mes estaremos vendiendo alcohol de naranja por toda la región», dijo Rubidarte con optimismo. Else, siempre absorto en cálculos, se mostraba confiado. «La clave está en la destilación lenta. Si el calor es demasiado fuerte, el alcohol se contamina con aceites esenciales y el sabor se arruina». Las palabras del doctor eran ciertas, pero la falta de equipos adecuados pronto comenzó a hacerle sombra. Los barriles con pulpa fermentada exudaban un olor penetrante, y el calor sofocante de la selva aceleraba procesos que debían ser controlados con precisión. «Demonios, esto se fermenta demasiado rápido», murmuró Rivet al ver cómo los primeros barriles empezaban a hincharse peligrosamente. Aún así, nada de esto los desanimaba. La visión de éxito los cegaba. No pensaban en los riesgos ni en las posibles complicaciones. «No nos detendremos ahora», dijo Else, con una sonrisa que comenzaba a tornarse obsesiva. «Hemos dado el primer paso, y eso es lo más importante». Sin saberlo, los tres hombres habían encendido una mecha que tarde o temprano explotaría. La selva, paciente y sigilosa, los observaba. Capítulo 2. La primera destilación. El amanecer en Misiones traía consigo una bruma espesa que se mezclaba con el aroma cítrico de las naranjas fermentadas. En el galpón improvisado, Rivet, Else y Rubidarte trabajaban desde temprano, revisando las cubas llenas de pulpa macerada. La expectativa era alta. Si la destilación salía bien,
su empresa estaría encaminada al éxito. Hoy es el día, murmuró Rivet, frotándose las manos. Su único brazo le bastaba para manejar con destreza las herramientas. Else, siempre absorto en cálculos, revisaba sus notas una vez más. Si la fermentación se ha desarrollado bien, obtendremos un alcohol de gran pureza. Lo que falta es el proceso final. La destilación era el corazón del negocio. Habían improvisado un alambique con tubos de cobre y barriles adaptados, confiando en la experiencia de Rivet, quien aseguraba que el calor debía ser exacto, ni muy alto, para evitar que el alcohol se contaminara con aceites, ni muy bajo, para no desperdiciar la destilación. Mientras el líquido fermentado comenzaba a calentarse, el ambiente en el galpón se volvía cada vez más denso. Las paredes de madera crujían por el calor acumulado, y el olor del alcohol en el aire se intensificaba. Si esto prende fuego, volamos todos, advirtió Rubidarte, secándose el sudor de la frente. Los primeros resultados. Tras varias horas de espera, las primeras gotas comenzaron a caer en el recipiente colector. Él se las observó con atención, tomándolas entre los dedos y oliéndolas con cuidado. Tiene el aroma del éxito, dijo, con una sonrisa de satisfacción. Pruébalo, Rivet. El francés tomó un sorbo y sintió el ardor descender por su garganta. Es fuerte, demasiado fuerte. Esto puede matar a un hombre. Rubidarte soltó una carcajada. Eso es justo lo que buscamos. Entre más puro, más clientes tendremos. El primer lote parecía prometedor, pero algo no estaba del todo bien. Él se frunció el ceño mientras analizaba la transparencia del líquido. El color no es perfecto. Podría haber impurezas. Necesitamos mejorar el proceso. Va, eso es cosa de refinamiento. Lo importante es que ya tenemos alcohol, dijo Rivet, entusiasmado. Mañana haremos más. El problema de la conservación. El siguiente paso era almacenar la producción. Compraron barriles de segunda mano y los sellaron lo mejor que pudieron, pero pronto se dieron cuenta de que el calor de la selva jugaba en su contra. El alcohol se evapora demasiado rápido. Necesitamos un lugar más fresco, dijo Else, preocupado. Rivet y Rubidarte intercambiaron miradas. Podemos cavar un sótano bajo el galpón. Allí la temperatura será más estable. La idea era riesgosa, pero no tenían muchas opciones. Mientras tanto, él se siguió ajustando la fórmula, obsesionado con alcanzar la pureza absoluta. Sus cálculos se volvieron cada vez más complejos, y su comportamiento comenzó a cambiar. La perfección no es negociable. Si esto no es puro al 90%, es un fracaso. Los primeros barriles estaban listos para la venta, pero la ambición de él se lo empujaba a ir más allá. No le bastaba con producir alcohol, quería crear el mejor destilado que jamás se hubiera hecho. La noche cayó sobre la selva, y mientras los tres hombres bebían en celebración, no notaron que algo estaba cambiando en la mezcla. Una transformación imperceptible, un error en la química del proceso. Algo que pronto convertiría su ambición en una pesadilla. Capítulo 3. Un error en la mezcla. La luna se reflejaba pálida sobre los barriles alineados en el galpón. Después de 2 días de destilación ininterrumpida, Else, Rivet y Rubidarte se sentían victoriosos. Su alcohol de naranja, aunque aún con algunas impurezas, parecía una realidad tangible. Sin embargo, la euforia comenzaba a mezclarse con una inquietud sutil. Algo no me convence, murmuró Else, observando el último lote de destilado a la luz de una lámpara de querosene. El color sigue teniendo un matiz extraño, no es completamente incoloro. Rivet, sentado en un barril con una botella en la mano, restó importancia a la preocupación. Va, pureza, impureza. Lo importante es que pega fuerte y arde como el demonio. Rubidarte se rió, pero Else no pudo compartir su entusiasmo. Esto no es un simple aguardiente, es química. Un solo error y podríamos estar destilando veneno. La advertencia quedó flotando en el aire, pero nadie insistió en el tema. La noche avanzaba, y la fatiga acumulada los empujó a retirarse a dormir. El alambique, sin embargo, seguía funcionando, goteando lenta y silenciosamente el líquido que sellaría su destino. Un amanecer con un hallazgo inquietante. Al alba, Rubidarte fue el primero en despertar y dirigirse al galpón.
Abrió la puerta con un quejido de las bisagras oxidadas y sintió de inmediato un olor distinto, más punzante, casi metálico. Se acercó al alambique y notó que el líquido en la última cuba tenía un brillo anormal. ¿Qué demonios? Rivet y él se llegaron poco después. Él se tomó un frasco con el destilado y lo sostuvo frente a la luz. Esto no es normal. Con una cuchara de metal, sacó un poco y lo acercó al fuego. Al instante, la llama estalló en un fulgor azul intenso y un humo denso y agrio llenó el aire. Hay algo más aquí. Esto no es solo alcohol. Metanol. Preguntó Rivet, de pronto preocupado. Él se asintió, con el rostro sombrío. Si vendemos esto, mataremos a alguien. El dilema. Corregir o arriesgarse. Durante horas, discutieron sobre qué hacer. Él se insistía en que debían detener la producción y analizar el proceso desde el inicio. Quizá la temperatura, quizá la fermentación. No podemos seguir sin entender qué ha salido mal. Pero Rubidarte y Rivet no estaban dispuestos a perder días de trabajo. Hemos invertido demasiado en esto. Si comenzamos a corregir cada pequeño problema, nunca venderemos una sola botella. La conversación se tensó. El éxito estaba al alcance de sus manos, pero el riesgo también. Si esto es metanol, basta con una copa para dejar ciego a un hombre, advirtió Else. No estoy dispuesto a cargar con eso. Ruvidart chasqueó la lengua. Entonces diluimos el lote. Un poco de agua, una nueva destilación. Nadie se dará cuenta. Él se sintió un escalofrío. Ya no era una cuestión de negocios, sino de ética. Pero, atrapado en la fiebre de la empresa, no pudo decidir en ese momento. Hagamos una prueba, dijo finalmente Rivet. Tomemos un poco, veamos los efectos. Si sigue siendo demasiado fuerte, lo rebajamos. Los tres hombres se miraron en silencio. La decisión estaba tomada. Fuera del galpón, la selva seguía su curso, indiferente a la ambición humana. En la penumbra, un destino trágico comenzaba a tomar forma. Capítulo 4. La prueba fatal. El sol ya se encontraba en su punto más alto cuando los tres hombres decidieron llevar a cabo la prueba que determinaría el destino de su emprendimiento. En el aire se percibía una tensión palpable. El silencio que reinaba en el galpón era abrumador. Ni siquiera el chirrido de los insectos en la selva rompía la quietud del momento. Else, con la mirada fija en la botella que sostenía entre sus manos, parecía más preocupado de lo que había estado en días. No hay marcha atrás, murmuró Rivet, visiblemente nervioso, aunque trataba de disimularlo. Su tono no era el de un hombre seguro, sino de alguien que sentía que algo muy oscuro estaba por acontecer. Si esto sale mal, será el fin de todo. Else no respondía. Su mente estaba centrada en el proceso. Sabía que lo que estaban a punto de hacer podía marcar la diferencia entre el éxito y la ruina. Tomó el frasco con el destilado y lo acercó a la lámpara. El líquido, aún con ese brillo inusual, parecía tener algo de peligro en su aspecto. «Es ahora o nunca», dijo Rubidarte, un tanto impaciente. «Si no lo probamos, jamás sabremos si nos arriesgamos por nada». Else, con la decisión firme, vertió un pequeño trago en una copa de cristal. El destilado se deslizó lentamente en el recipiente, dejando una estela etérea mientras lo hacía. Los tres hombres se acercaron al borde de la mesa, observando el líquido con una mezcla de expectación y temor. Es un momento crítico. No solo para nosotros, sino para todos los que confíen en nuestra producción. Si esto no sale bien, el tono de Else se quebró momentáneamente, pero rápidamente se recompuso. Ya nada tendrá sentido. Rivet, a pesar de su fachada confiada, no podía ocultar el miedo que sentía. Sabía lo que estaba en juego, y las consecuencias de un error serían desastrosas. Sin embargo, la avaricia, esa vieja amiga de los hombres, pesaba mucho más en su mente. «Probemos», dijo, al fin, con un movimiento de mano que denotaba su incomodidad. Él se levantó la copa, la olió, y sus ojos se entrecerraron ante el aroma tan fuerte y penetrante. Esto no huele como debería, pensó, pero el impulso de seguir adelante lo impulsó a dar un pequeño sorbo. El ardor de la bebida se sintió de inmediato en su garganta. El calor se extendió por su pecho, pero a medida que avanzaba el trago, un gusto amargo comenzó a apoderarse de su paladar.
Era como si el alcohol se estuviera transformando dentro de su cuerpo. Un retrogusto amargo y metálico lo invadió. Es demasiado fuerte. Es. Exclamó Else, pero la frase quedó trunca cuando un ardor inesperado subió por su esófago. El líquido no solo era fuerte, era abrasivo. La sensación de quemazón no se detenía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y de inmediato comenzó a toser. ¿Qué diablos? Esto no es posible. Rubidarte gritó, echándose hacia atrás. Rivet, al ver la reacción de Else, se apresuró a tomar el frasco. Sin pensarlo 2 veces, se sirvió otro trago. Lo sintió como una explosión en su boca. Era como si algo lo estuviera quemando desde el interior. El alcohol penetró en su estómago y, a diferencia de otras veces, algo extraño comenzó a suceder. «Esto no es normal», gritó Rivet, con la voz quebrada. «No, no puedo respirar». El hombre intentó mantenerse erguido, pero las fuerzas parecían abandonarlo. La cabeza le daba vueltas, su cuerpo se tambaleaba y, finalmente, colapsó sobre una mesa de madera, derrapando por el suelo hasta quedar inmóvil. El sudor comenzó a brotar de su frente, y sus ojos, antes alerta, ahora brillaban con un tono sombrío. Else se inclinó hacia él. Rivet. «Rivet», gritó, pero no hubo respuesta. Es metanol. Lo sabíamos. Aterrorizado, vio que la piel de su compañero adquiría un tono azulado, los labios comenzaban a tomar un color morado y su respiración se volvía irregular. Rubidarte estaba en pánico. Sin embargo, a pesar de la desesperación, trató de mantener la calma. «Tenemos que actuar. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes cómo contrarrestarlo?» El aire del galpón, ya saturado de alcohol, parecía volverse irrespirable. Else, en un intento frenético por salvar a Rivet, recordó lo que alguna vez había oído sobre el metanol y su toxicidad. No hay antídoto. No hay forma de salvarlo, pero tal vez podamos mitigar los efectos. Agua. Necesita agua. Rubidarte no perdió tiempo. Corrió hacia el barril de agua y, con manos temblorosas, vertió un poco en un recipiente, y lo vertió en la boca de Rivet. Pero la lucha ya parecía perdida. El cuerpo de Rivet temblaba y la mirada de Else era de absoluta desesperación. No podía creer que su sueño, el sueño de crear un negocio próspero con las naranjas de la selva, se estuviera desmoronando tan rápido, tan fácilmente. Finalmente, lo inevitable ocurrió. Rivet no pudo recuperarse. Su cuerpo se quedó rígido en el suelo del galpón, y su respiración cesó por completo. El metanol había cumplido su trágico destino. Rivet estaba muerto. Else y Rubidarte, ahora completamente inmóviles por el shock, observaban el cadáver de su amigo con horror. El alcohol que ellos mismos habían creado, la mezcla que les había dado la esperanza de alcanzar el éxito, se había convertido en su ruina. Se miraron, pero no hubo palabras. El precio del error era ahora demasiado alto. El galpón, que antes había sido el centro de su ambición, ahora se sentía como un mausoleo. La selva exterior, con su vida vibrante, parecía burlarse de la muerte que había invadido su mundo. Capítulo 5. El precio de la ambición. El silencio en el galpón era absoluto. El sol se había ocultado y las sombras llenaban cada rincón del lugar, como si todo hubiera caído en una penumbra eterna. Else y Rubidarte se encontraban de pie, observando el cuerpo de Rivet, que ya había dejado de respirar. El calor del día había quedado atrás, pero la sensación de pesar era aún más insoportable, tan espesa como el aire viciado que llenaba el galpón. Else, con la mirada fija en el cadáver de su amigo, no lograba procesar lo que acababa de suceder. Sentía que el mundo había dado un giro demasiado rápido, y ahora estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «Esto no puede estar pasando», susurró, más para sí mismo que para Rubidarte. La voz se le quebraba, pero no podía detenerse. El horror seguía apoderándose de él. «¿Qué hemos hecho?» Rubidarte, parado junto a él, parecía completamente aturdido. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y su respiración se aceleraba sin control. Esto fue un accidente. No sabíamos. No sabíamos que el alcohol tenía metanol, Else. Nadie podía haberlo previsto. Else lo miró, con la rabia y la desesperación a flor de piel. No puedes llamarlo accidente. Sabíamos que algo estaba mal,
que el destilado tenía un tinte extraño, que olía raro, que no se veía como debería. Sabíamos que había algo peligroso, y aún así seguimos adelante. Por culpa de nuestra codicia, Rivet está muerto. Rubidarte no dijo nada más. No podía encontrar palabras para defender lo indefendible. Habían jugado con fuego, habían jugado con vidas humanas, y ahora los resultados estaban frente a ellos, innegables y mortales. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a dejarlo así?, preguntó Rubidarte, con una leve chispa de desesperación en la voz. ¿No vamos a hacer nada? Este es el fin para nosotros, Else. Else no respondió de inmediato. Estaba luchando con la idea de qué hacer con el cuerpo de su compañero, con el error irreparable que habían cometido, pero la verdad le pesaba demasiado. No había vuelta atrás. Habían cruzado una línea que, al parecer, no podía ser deshecha. No sé qué hacer, no sé cómo arreglar esto, dijo, finalmente. No podemos simplemente huir. No podemos dejarnos llevar por el miedo y la culpa. Necesitamos hacer algo. Se quedó mirando el cuerpo de Rivet, que ahora parecía más una sombra, una figura vacía. ¿Pero qué?, repitió en voz baja. ¿Qué podemos hacer ahora? Rubidarte, aunque aún incrédulo, ya comenzaba a pensar en las consecuencias. Tenemos que deshacernos del alcohol. No podemos seguir con esta producción. Si alguien descubre lo que ha pasado, seremos responsables. El peso de esas palabras cayó sobre ambos. No solo tenían que enfrentarse a la muerte de un hombre, sino también a las repercusiones legales, sociales y personales de sus actos. Sin embargo, más allá de la desesperación, lo que ambos sabían era que la única forma de salir de ese abismo era intentar borrar cualquier rastro de lo sucedido. Else se acercó al barril donde almacenaban el alcohol destilado, pero una sensación de repulsión lo frenó. ¿Y si probamos con más gente? ¿Qué pasa si les damos esta bebida a otros?, dijo, mirando el destilado con cierto horror. Ya está, hemos cruzado el límite, y ahora lo único que podemos hacer es asegurarnos de que nadie más se vea afectado. Rubidarte asintió, sabiendo que lo que él se sugería era la única opción. No había tiempo para arrepentimientos ni para lamentaciones. El daño estaba hecho, y lo único que podían hacer era tratar de controlar las consecuencias. El alcohol debía ser destruido. Pero la pregunta era, ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? Ambos sabían que no podrían simplemente verterlo en el río ni dejarlo tirado por ahí. No solo porque sería un desperdicio, sino porque también dejaría evidencias de su fracaso. Lo mejor será disimularlo. Quemarlo, tal vez. Hacer que se desvanezca en el aire. Si lo ocultamos bien, no dejará rastro, sugirió Rubidarte, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y pragmatismo. Else estaba en desacuerdo, pero la idea comenzó a calar en él. Sí, tal vez eso sea lo mejor. Pero también tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos más tiempo en este lugar. Rubidarte. Ya no es seguro. El plan mortal. Durante horas, ambos trabajaron en silencio, deshaciéndose del destilado contaminado. Sacaron barriles enteros y los vaciaron, vertiendo el contenido en un hoyo profundo que excavaron detrás del galpón, oculto de la vista. Cuando el sol comenzaba a caer, ya no quedaba rastro de la bebida mortal. El suelo absorbió rápidamente el líquido, pero la sensación de culpabilidad permaneció flotando en el aire. Listo, ahora necesitamos salir de aquí, no podemos quedarnos ni un minuto más. Este lugar está maldito, dijo Else, con los nervios al límite. Rubidarte, siempre pragmático, no dudó en aceptar. Sabían que el pueblo no quedaría indiferente ante la desaparición de Rivet, y pronto empezarían a hacer preguntas. Necesitaban desaparecer sin dejar huellas. Con una rapidez inusitada, comenzaron a empacar sus cosas, disimulando lo que había sucedido, pero sin poder borrar la culpa que se arrastraba tras ellos. Mientras se alejaban del galpón y se internaban nuevamente en la espesura de la selva, el eco del crimen seguía resonando en sus mentes. La ambición que los había llevado hasta allí había tenido un precio mucho más alto del que esperaban. Lo que había comenzado como un sueño, un anhelo de riqueza y éxito, se había convertido en una tragedia irremediable. El fin del sueño. La selva, indiferente como siempre, los envolvía mientras caminaban. Los árboles parecían observarlos, pero ellos sabían que nada en la naturaleza podría devolverles lo que habían perdido.
La vida de Rivet estaba ya más allá de su alcance, y con ella se desvanecía la promesa de un futuro brillante. La ambición había dejado de ser una motivación para convertirse en una pesada carga, un lastre que jamás podrían soltar. Al final, lo único que quedaba en sus corazones era la certeza de que, en algún rincón de su alma, algo se había roto para siempre. Capítulo 6. Huida hacia lo incierto. La noche cayó pesadamente sobre ellos, tan oscura y densa que parecía devorar cada paso que daban. Else y Rubidarte caminaban en silencio, inmersos en sus propios pensamientos, sin atreverse a mirar atrás. La selva, con su inmensa quietud, no les ofrecía consuelo, pero tampoco les permitía detenerse. La desesperación los impulsaba, y sabían que no podían perder tiempo. Habían dejado atrás el galpón, el lugar donde todo había comenzado, y aunque ahora se adentraban en lo desconocido, sentían que huían de algo mucho mayor que la condena de la ley. Huían de su propia culpa. Las sombras de los árboles parecían alargarse hasta el infinito, como si quisieran atraparlos. Cada ruido en la oscuridad les helaba la sangre. Un animal en la lejanía, el crujir de una rama bajo sus pies, el susurro del viento entre las hojas. Todo sonaba distinto esa noche, más siniestro, más cercano a la muerte. No puedo dejar de pensar en Rivet, murmuró Else, rompiendo el tenso silencio entre ellos. ¿Cómo lo pudimos permitir? ¿Cómo pude ser tan ciego? Rubidarte no respondió de inmediato. Miraba al frente, caminando con paso rápido, casi como si intentara escapar de sus propios pensamientos. Pero la culpa lo alcanzaba en cada paso, lo agobiaba en cada respiración. No te culpes solo a ti, dijo finalmente. No fuimos solo nosotros. Nadie quería que esto sucediera. Ni Rivet, ni nosotros, ni nadie. ¿Y qué pasará con nosotros ahora?, preguntó Else con voz quebrada. ¿Qué hacemos si nos atrapan? No puedo vivir con esto, Rubidarte. No sé si puedo seguir adelante. Cada segundo siento que la muerte nos acecha. Rubidarte lo miró por primera vez desde que comenzaran su marcha. El rostro de Else estaba demacrado, y la sombra de la culpa se reflejaba en sus ojos. ¿Qué más podemos hacer sino seguir adelante? No podemos deshacer lo que hicimos, pero si nos detenemos, si nos quedamos a esperar a que nos encuentren, entonces ya no habrá esperanza para nosotros. Él se asintió, pero sus pensamientos estaban lejos. Lo que hemos hecho no tiene perdón. Pero no sé si pueda vivir con ello. La ruta se volvía cada vez más difícil a medida que se adentraban en la selva. El terreno era irregular, lleno de raíces y piedras que dificultaban su caminar. Cada paso que daban parecía alargarse interminablemente, y el sudor empapaba sus frentes. El cansancio era profundo, pero el miedo los mantenía alerta. Sabían que debían llegar a un lugar seguro, pero no tenían idea de cómo hacerlo. Tenemos que salir de aquí, dijo Rubidarte con determinación, rompiendo el pesado silencio. El pueblo no va a quedarse de brazos cruzados. Habrá rumores, habrá búsquedas. Y nosotros, si nos quedamos en esta selva, terminaremos como Rivet, perdidos, olvidados. ¿Y qué hacemos entonces? ¿A dónde vamos?, replicó Else, con un tono de desesperación que no intentaba ocultar. No tenemos dinero, no tenemos nada. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a salir de esta? Rubidarte se detuvo un momento y miró al cielo. Debemos ir al sur, hacia el río. Allí hay comercio, gente, lugares donde podríamos escondernos. Pero tenemos que ser rápidos. No podemos quedarnos mucho tiempo en un mismo lugar. El plan de Rubidarte parecía ser lo único razonable. En el sur, hacia las costas y los ríos, podían encontrar refugio en las ciudades, tal vez algún lugar donde se pudieran ocultar entre la multitud. Pero el pensamiento de moverse tan lejos, de estar tan expuestos y tan vulnerables, llenaba a Else de temor. ¿Y si alguien nos ve? ¿Si alguien sabe lo que hicimos?, preguntó, una vez más sintiendo el peso de la culpa sobre él. No podemos escapar de eso, Rubidarte. No podemos. Rubidarte lo miró con una mezcla de resignación y dureza. No tenemos otra opción. Si nos quedamos aquí, moriremos. Si vamos al sur, tal vez podamos empezar de nuevo. Nadie tiene que saber lo que pasó. Nadie tiene que saber de Rivet. Else no respondió, pero la idea de dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, le resultaba aterradora.
¿Cómo podía empezar de nuevo después de haber causado la muerte de un hombre? ¿Cómo podría vivir con eso? El río de la huida. Los días pasaron lentamente mientras caminaban a través de la espesa jungla, intentando dejar atrás todo lo que habían conocido. Habían dejado el galpón y se adentraban más y más en la selva, sin saber si realmente estarían a salvo. Pero no había tiempo para dudas. Cada día era una lucha por sobrevivir, y el miedo a ser descubiertos los acosaba a cada paso. Una mañana, después de una noche de insomnio, llegaron finalmente al río. La corriente del agua era fuerte, pero no lo suficientemente peligrosa como para desanimarlos. Allí, en las orillas del río, comenzaron a sentir una ligera sensación de alivio. Al menos, pensaron, podían cruzar hacia el sur y empezar de nuevo. Quizás allí podrían borrar las huellas de lo sucedido. Sin embargo, a medida que avanzaban por las orillas, el peso de la culpa seguía pesando sobre ellos. Quizás nunca podremos escapar de esto, Rubidarte, dijo Else, mirando al río que fluía con fuerza. Quizás todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos intentado, nos alcance tarde o temprano. Rubidarte lo miró y se quedó pensativo por un momento. Luego, con un suspiro profundo, dijo, no podemos dejar que el miedo nos detenga. No podemos dejar que la culpa nos consuma. Tenemos que seguir adelante. No podemos permitirnos mirar atrás. Si lo hacemos, todo será aún peor. El río parecía seguir su curso imparable, sin detenerse ante nada ni nadie. Como una metáfora de sus vidas, el agua avanzaba sin importar las piedras que encontraba en su camino. De la misma manera, ellos tendrían que seguir adelante, sin importar lo que los persiguiera. No podían detenerse, no podían retroceder. La selva los rodeaba, pero también los despojaba de todo lo que conocían. En ese río, en ese flujo imparable, los dos hombres se vieron reflejados, dos almas perdidas, corriendo hacia un destino incierto, pero sin poder detenerse. Una vida que ya no es vida. A medida que avanzaban hacia el sur, sabían que no podrían escapar de la verdad de lo que habían hecho. Aunque intentaran esconderse, aunque pudieran huir de la ley, no podían huir de sí mismos. Cada día que pasaba era una tortura, un recordatorio de la muerte de Rivet, una mancha en sus conciencias que no se borraría nunca. De esta forma, la huida de Else y Rubidarte continuó. Sin esperanza de redención, sin posibilidad de perdón, pero con la necesidad de seguir adelante, con la incertidumbre como única compañía. Capítulo 7. La ceguera de la fuga. El calor del día era insoportable, y la humedad de la selva se pegaba a su piel como una segunda capa. Else y Rubidarte seguían caminando sin detenerse, sin mirar atrás, pero la constante sensación de ser observados no los abandonaba. No era el peligro lo que más les aterraba, sino la idea de que todo lo que habían hecho en su vida los había llevado a este momento. Cada paso que daban los acercaba más a la desesperación, y sin embargo, no podían detenerse. En algún momento, la selva comenzó a abrirse un poco, como si la naturaleza misma quisiera darles un respiro. Pero ese respiro era efímero, y la sensación de estar siendo perseguidos nunca los abandonaba. Cada ruido, cada crujido de una rama, les helaba la sangre. No se atrevían a hablar mucho. Las palabras entre ellos se habían vuelto innecesarias, solo el sonido del viento y el susurro de las hojas acompañaban su andar. Rubidarte, que siempre había sido el más racional de los dos, se detuvo un momento y observó a Else con una mirada distante. Sabía que su compañero comenzaba a quebrarse por dentro. La culpa era un peso que no podía ser ignorado. Y lo que más lo atormentaba era la certeza de que no importaba cuánto huyeran, nunca lograrían escapar de lo que habían hecho. Tenemos que seguir, dijo Rubidarte, intentando dar fuerza a su voz, aunque su propio tono reflejaba lo contrario. No podemos parar aquí. No podemos quedarnos en un solo lugar. Si nos encuentran, será aún peor. Él se lo miró, pero sus ojos estaban vacíos. Ya no tenía la energía para luchar contra la ansiedad que lo estaba consumiendo. La fiebre de la huida lo había alcanzado, y aunque quería seguir, su cuerpo se sentía agotado, vencido por una carga emocional mucho más pesada que el cansancio físico. ¿Hasta cuándo, Rubidarte?, preguntó en voz baja. ¿Hasta cuándo podremos seguir huyendo? No sé si tengo fuerzas para continuar. Siento que ya no soy la misma persona. Rubidarte suspiró profundamente. La incertidumbre los rodeaba, pero en su mente no había cabida para la duda.
Sabía que lo que realmente los había vencido no era el físico, sino la mente. El miedo había tomado el control, y si no encontraban una salida, acabarían siendo devorados por la culpa. Tenemos que llegar a la costa, a la ciudad, dijo Rubidarte. Allí encontraremos refugio. Tal vez podamos escondernos en la multitud. Pero no podemos quedarnos aquí. A medida que avanzaban, la selva continuaba su implacable avance, como si la naturaleza misma estuviera dispuesta a tragarlos. La selva parecía más viva que nunca, cada sombra más oscura, cada rumor de animales más cercano. Como si la misma tierra supiera que ellos eran una intrusión, que no pertenecían a ese lugar. El encuentro con el desconocido. Después de caminar durante horas, la selva finalmente se fue despejando, y se encontraron frente a un pequeño arroyo, cuyas aguas corrían tranquilas pero con rapidez. Mientras descansaban brevemente a la orilla, vieron a lo lejos una figura que se acercaba hacia ellos. Era un hombre, de apariencia ruda, con una mochila a la espalda y un machete colgado de su cinturón. El hombre caminaba con paso firme, pero cuando vio a Else y Rubidarte, se detuvo. Hubo un breve momento de silencio, donde solo el sonido del agua rompiendo las piedras llenaba el espacio. «¿Qué hacen aquí?», preguntó el hombre con voz grave. «No es común ver a extraños por estos lados». Rubidarte, al principio desconcertado, recuperó rápidamente la compostura. Sabía que no podían dar demasiados detalles. Estaba claro que ese hombre podía ser un aliado o un enemigo, pero no podían arriesgarse a revelarse demasiado. «Estamos buscando el camino hacia el sur», dijo Rubidarte, el tono firme pero con un atisbo de cautela. «Hemos tenido problemas en el pueblo cercano y estamos tratando de salir lo más rápido posible». El hombre los observó en silencio durante un momento, y luego, sin decir palabra, hizo un leve gesto con la mano, invitándolos a seguirlo. Else, aunque vacilante, comprendió que no tenían opción. Habían avanzado tanto tiempo en la huida que no podían darse el lujo de rechazar la ayuda de un desconocido, aunque su intuición les advertía que algo no estaba bien. «Vengan, les mostraré un camino más seguro», dijo el hombre con una leve sonrisa, como si no hubiera nada que temer. Mientras caminaban tras él, Rubidarte no pudo evitar sentir una creciente desconfianza. Algo en la actitud del hombre le parecía extraño, aunque no lograba identificar exactamente qué. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Un camino incierto. El hombre los guió a través de un estrecho sendero que se adentraba aún más en la selva. A medida que avanzaban, Else y Rubidarte comenzaron a preguntarse si realmente estaban tomando la decisión correcta. Sin embargo, la figura del hombre parecía ser su única esperanza de escapar de la vigilancia de los aldeanos, quienes ya habrían comenzado a buscarlos. «¿Cuánto falta para llegar al río?», preguntó Rubidarte en un intento de obtener más información sobre su nueva ruta. «No mucho», respondió el hombre con un tono sombrío. «Este camino es más rápido, pero peligroso. Se han registrado desapariciones en la zona. Nadie sabe qué ha estado ocurriendo, pero es mejor mantenerse en movimiento». Las palabras del hombre hicieron que ambos se detuvieran en seco. La mención de desapariciones los inquietó. Sabían que estaban en un terreno peligroso, pero la advertencia les dio una nueva perspectiva sobre su situación. De repente, la huida se sentía aún más desesperada. No solo huían de las autoridades o de los rumores, sino de algo mucho más oscuro que acechaba en las sombras. La sensación de persecución. A medida que avanzaban por el sendero, la selva parecía volverse más opresiva. Los árboles se cerraban a su alrededor, creando un ambiente cerrado, sombrío. El silencio era profundo, solo interrumpido por el sonido de sus pasos y el crujir de la maleza. Él se caminaba detrás del hombre, mirando la vegetación densa a su alrededor. Podía sentir cómo su respiración se volvía más pesada, y una extraña sensación de claustrofobia se apoderaba de él. Algo no estaba bien. Algo en esa selva, en ese camino, no era normal. «¿Qué estamos haciendo?», pensó. «¿Hasta cuándo huiremos de lo que hemos hecho?». El peso de la culpa seguía acompañándolos. Y mientras avanzaban, la sensación de estar siendo perseguidos se intensificaba. El miedo no era solo a ser encontrados, sino a enfrentarse a lo que habían hecho. Sabían que, sin importar cuán lejos llegaran, no podrían escapar de su propia oscuridad. Capítulo 8. El precio de la huida. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte,
tiñendo la selva con sombras largas y alargadas. La brisa se había calmado, y el aire estaba más pesado que nunca, como si la selva misma estuviera respirando junto a ellos. Elsa y Rubidarte, aunque agotados, continuaban avanzando en el sendero que el hombre misterioso les había mostrado. Cada paso los alejaba más de su pasado, pero la verdad era que no sabían si el futuro les ofrecería algo mejor. El desconocido no había hablado desde que les mostró el sendero, y aunque no parecía agresivo, su silencio resultaba más perturbador que cualquier palabra. Cada tanto, el hombre se detenía para revisar el camino, su mirada fija en algo invisible para los demás. Rubidarte, siempre cauteloso, no dejaba de observar sus movimientos, sin comprender del todo sus intenciones. ¿Hasta dónde nos llevará este camino?, preguntó finalmente Rubidarte, intentando romper el silencio que los envolvía. La respuesta del hombre, sin embargo, fue rápida y enigmática. Solo hasta donde lo permitan sus pasos, dijo con voz grave, sin mirar atrás. No hay retorno una vez que entras. La respuesta, ambigua y cargada de significado, hizo que él se frunciera el ceño. El peso de sus dudas se incrementó. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había detrás de las palabras del hombre? Los árboles a su alrededor se iban espesando más, y pronto el sendero apenas era visible. Rubidarte comenzó a sentirse atrapado, no solo por la selva, sino también por la creciente sensación de que algo no estaba bien. La naturaleza parecía envolverlos cada vez más, como si fuera una trampa que ya no podían evitar. Pero lo peor de todo era la carga interna que los acompañaba, la culpa, que les pesaba como un lastre. El aire caliente, denso, los oprimía con cada respiro, y el sentido de claustrofobia se intensificaba con cada paso. El encuentro con la desesperación. De repente, el camino se abrió a una pequeña explanada. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y al fondo se podía ver un arroyo que fluía tranquilamente. La calma del lugar era desconcertante, como si el tiempo se hubiera detenido allí, aislado del resto del mundo. Sin embargo, la sensación de peligro no desaparecía. Era como si la tranquilidad del lugar fuera solo una máscara que ocultaba algo más siniestro. El hombre se detuvo frente al arroyo y se agachó, observando las aguas con intensidad. Elsa y Rubidarte lo siguieron en silencio, sin saber qué esperar. El hombre levantó la vista hacia ellos y, por fin, habló. «Aquí se acaba la ruta», dijo, señalando el arroyo. «De aquí en adelante, las cosas cambian». Él se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con que las cosas cambiarían? ¿Estaban finalmente frente al fin de su huida o solo era una nueva trampa? La incertidumbre se apoderó de él, y la pregunta que se había repetido una y otra vez en su mente volvió a surgir, más fuerte que nunca. ¿De qué huían realmente? Rubidarte, con un gesto firme, se adelantó y se inclinó hacia el arroyo. El agua corría rápidamente, pero no parecía ser un obstáculo insuperable. Sin embargo, algo en el flujo del agua lo hizo dudar. La corriente parecía más fuerte de lo que deberían haber esperado para un arroyo tan pequeño. «Es imposible cruzarlo por aquí», dijo Rubidarte, mirando el agua con detenimiento. «Es más profundo de lo que parece». El hombre asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entonces, sin decir más, comenzó a caminar por el borde del arroyo, buscando un lugar más accesible para cruzarlo. Elsa, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no encajaba. Las palabras del hombre, su comportamiento distante y su mirada fría lo inquietaban cada vez más. Mientras caminaban junto al arroyo, la selva continuaba a su alrededor, dándoles la sensación de estar siendo observados. Sin embargo, la falta de sonido en el aire solo acentuaba el silencio. Un silencio incómodo. El precio del refugio. Después de un rato, el hombre los condujo hasta un pequeño claro, donde un puente improvisado de madera cruzaba el arroyo. Era viejo, aparentemente construido a mano, y no parecía lo suficientemente fuerte como para soportar mucho peso. Sin embargo, el hombre no dudó en cruzarlo, y Elsa y Rubidarte lo siguieron a regañadientes, conscientes de que no tenían otra opción. Mientras cruzaban el puente, el crujido de la madera bajo sus pies era como una advertencia constante. Cada paso hacía que el puente se balanceara, y un leve temor se apoderaba de ellos. Una vez al otro lado, el hombre se detuvo y se giró hacia ellos con una expresión sombría. «Este es el último refugio antes de lo que les espera», dijo,
su tono grave como nunca antes. Si siguen adelante, no hay vuelta atrás. Tienen que decidir si están dispuestos a pagar el precio por lo que buscan. Rubidarte, con el rostro tenso, preguntó. ¿A qué te refieres con el precio? ¿Qué es lo que nos espera? El hombre no respondió de inmediato. Su mirada parecía perderse en la selva que se extendía ante ellos, como si estuviera buscando algo que no podía ver. Lo sabrán cuando lleguen, dijo finalmente. Pero recuerden, nada es gratis. Siempre hay un precio que pagar por lo que obtenemos. Las palabras del hombre dejaron una sensación aún más pesada en el aire. Else no podía dejar de pensar en ellas mientras caminaban en silencio, cada vez más conscientes de que no solo huían de los aldeanos que los perseguían, sino de algo mucho más profundo y oscuro, su propio destino. A medida que avanzaban, el sendero se volvía cada vez más empinado. La selva a su alrededor parecía más cerrada, más densa, como si la misma naturaleza estuviera resistiendo su avance. El sol ya se había puesto, y la oscuridad se instalaba rápidamente, cubriéndolo todo con un manto opresivo. La sensación de que estaban siendo observados no desaparecía, y la ansiedad crecía con cada paso. El peso de las decisiones. Mientras seguían avanzando, la sensación de desesperación aumentaba. Él se miraba a su alrededor, tratando de encontrar algo que lo tranquilizara, pero no podía. El camino era cada vez más incierto, y el hecho de que no tuvieran ninguna referencia los hacía sentirse aún más perdidos. «¿Qué hemos hecho, Rubidarte?», murmuró Else, su voz apenas audible. «¿Qué estamos buscando realmente? ¿Hasta cuándo podremos seguir huyendo?». Rubidarte no respondió de inmediato. Sabía que la pregunta era más profunda que la simple huida. Sabía que lo que los atormentaba no era solo el miedo de ser atrapados, sino la culpa que los había estado persiguiendo desde que decidieron huir. El hombre se detuvo nuevamente, señalando un estrechamiento del sendero. Delante de ellos, la selva se abría un vasto espacio oscuro, y aunque no podían ver con claridad, algo les decía que este era el umbral de lo que les esperaba. «Este es el fin del camino», dijo el hombre. «Aquí tienen que decidir si están dispuestos a pagar el precio por lo que buscan. Este lugar no perdona». Con esas palabras, el hombre se dio vuelta y se adentró en la oscuridad, dejándolos atrás, con la pesada decisión de lo que vendría después. Else y Rubidarte, juntos pero divididos por sus pensamientos, miraron el camino que se abría ante ellos, sin saber si su huida los había llevado finalmente a la libertad o al abismo. Capítulo 9. La frontera invisible. La oscuridad había caído completamente sobre la selva cuando el misterioso hombre se alejó de ellos, dejando a Else y Rubidarte parados en la entrada de un sendero enigmático. La selva que los rodeaba parecía estar viva, respirando con ellos, y el sonido de los insectos nocturnos les parecía más intenso que nunca. El crujir de las hojas bajo sus pies, el canto lejano de algún ave nocturna, todo les daba la sensación de estar siendo observados. «¿Deberíamos seguirlo?», preguntó Else en voz baja, mirando a Rubidarte con una mezcla de incertidumbre y desconfianza. Rubidarte no respondió inmediatamente, sino que dejó que el silencio se interpusiera entre ellos, como un peso tangible. El camino ante ellos parecía incierto, y la oscuridad, impenetrable. No podía ver más allá de unos pocos metros, y la sensación de que algo o alguien los observaba se hacía más presente. «No tenemos otra opción», respondió Rubidarte finalmente, con voz grave y resignada. «El hombre nos ha llevado hasta aquí por alguna razón. Si seguimos su guía, tal vez nos ofrezca una salida. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrapados en esta selva, sin rumbo». Él se asintió, aunque sus pensamientos no estaban completamente alineados con las palabras de su compañero. ¿Qué salida esperaban encontrar? ¿Qué tipo de liberación buscaban en un lugar tan solitario y desolado? Sin embargo, la necesidad de huir, de escapar de los recuerdos que los perseguían, los empujaba a seguir adelante. No podían permitirse mirar atrás. La llegada a la frontera invisible. El sendero comenzó a estrecharse conforme avanzaban, y el aire se volvía más pesado, como si una capa de niebla flotara sobre el terreno. Él se comenzó a sentirse como si estuviera cruzando una frontera invisible, un límite entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que habían dejado atrás y lo que les esperaba. El camino que se extendía ante ellos no era solo físico, sino también mental y emocional, y cada paso que daban los acercaba más a algo que no comprendían completamente. De repente,
El hombre misterioso se detuvo frente a ellos. No dijo palabra alguna, pero su postura indicaba que algo estaba por suceder. La selva a su alrededor parecía volverse más densa, más impenetrable, como si estuvieran a punto de cruzar algún tipo de barrera invisible. El hombre levantó una mano, y a su señal, Else y Rubidarte se detuvieron, observando en silencio. Aquí es donde la realidad se desvanece, dijo el hombre, su voz grave resonando en el aire quieto. Aquí es donde los que no tienen voluntad se pierden. Aquí no hay retorno. Else y Rubidarte intercambiaron miradas, sin saber exactamente qué significaban esas palabras. El hombre continuó. Su tono se tornó aún más sombrío. Los que cruzan este umbral deben saber que lo que han dejado atrás ya no existe. No hay posibilidad de volver, y lo que encuentren al otro lado será la consecuencia de lo que decidan ahora. La afirmación, tan directa y enigmática, dejó un vacío en el aire. Él se sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar, como si la selva misma estuviera absorbiéndolos en un abrazo que no podían evitar. Las decisiones pesadas. Rubidarte dio un paso adelante, con el rostro tenso y los ojos fijos en el hombre. Estaba claro que la situación lo perturbaba, pero su determinación era fuerte. No podía quedar atrás. Tenían que continuar, aunque no sabían qué les esperaba. ¿Qué sucede si no cruzamos?, preguntó Rubidarte, la voz llena de ansiedad. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada parecía perdida en el horizonte oscuro que se extendía ante ellos. Finalmente, habló con tono bajo, pero firme. Los que no cruzan se desvanecen. La selva los consume, los olvida. No son nada más que sombras que se disuelven en el tiempo. Si se quedan aquí, desaparecerán. Las palabras del hombre flotaron en el aire, como una amenaza tangible. Él se sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba. La posibilidad de desvanecerse, de ser olvidados por completo, lo aterraba más que cualquier otro destino. La selva parecía respirar con ellos, como si el aire mismo estuviera cargado de una fuerza invisible, esperando su decisión. El umbral del sacrificio. Al fin, Rubidarte se adelantó, sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, aunque su rostro reflejaba una batalla interna. Sabía que no había vuelta atrás, y que lo que decidiría cambiaría sus vidas para siempre. Si decidía cruzar, lo hacía con el conocimiento de que ya no podrían regresar a lo que habían sido. El sacrificio sería total. Él se lo observó por un momento, dudando. El miedo lo envolvía, pero también lo impulsaba a seguir adelante. Si no lo hacía, el miedo de quedarse atrás lo consumiría. Con un suspiro profundo, dio el paso. A medida que cruzaban el umbral, el aire alrededor de ellos parecía volverse más denso. El mundo a su alrededor cambiaba de manera sutil pero clara. La selva se volvía más sombría, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si el paisaje mismo estuviera tomando forma. Las sombras a su alrededor se alargaban y distorsionaban. Un paso más, y el mundo a su alrededor parecía volverse irreconocible. Habían cruzado la frontera invisible. El otro lado de la selva. Al llegar al otro lado, el sendero comenzó a tomar forma. A diferencia de la espesa selva que habían atravesado, el paisaje aquí era diferente. El aire era más fresco, aunque el entorno parecía menos acogedor. Las sombras de los árboles eran más largas, y la luz de la luna iluminaba débilmente el sendero que se extendía hacia adelante. El hombre se detuvo en medio del camino, como si esperara algo. Finalmente, habló, y su voz fue como un eco distante. «Ya no hay marcha atrás», dijo. «Lo que encuentren aquí será la consecuencia de lo que han decidido. Si no están dispuestos a enfrentar lo que venga, pueden regresar, pero no tendrán memoria de lo que han vivido hasta ahora». Else y Rubidarte intercambiaron una mirada. Ambos sabían que no podían regresar, que ya no había lugar para las dudas. Sin embargo, el miedo a lo que les esperara seguía presente. Finalmente, el hombre comenzó a caminar hacia la oscuridad que se extendía al final del sendero, y, sin dudarlo, Else y Rubidarte lo siguieron. Sabían que la huida ya no era el objetivo, sino sobrevivir al destino que les aguardaba. Este capítulo marca un punto de no retorno para Else y Rubidarte. Han cruzado una frontera invisible, una barrera que los separa de lo conocido y los empuja hacia lo desconocido. Las palabras del misterioso hombre resonarán en sus mentes mientras continúan avanzando, sabiendo que lo que suceda ahora será irrevocable.
Lo que han dejado atrás ya no tiene sentido, y lo que les espera es incierto. La selva, que antes parecía un obstáculo, se ha convertido en un símbolo de lo que enfrentan, un desafío, un sacrificio, y la inevitabilidad de un destino que no pueden evitar. Capítulo 10. El peso del silencio. El silencio se apoderó del camino mientras Else y Rubidarte seguían a su extraño guía, quien avanzaba sin prisa, como si estuviera familiarizado con cada rincón del sendero. A medida que cruzaban la nueva parte del bosque, la atmósfera se volvía más espesa, como si la misma naturaleza estuviera observándolos. Aunque la oscuridad parecía inquebrantable, había una extraña claridad que les permitía ver lo suficiente como para no perderse en la niebla. Rubidarte caminaba con el rostro tenso, como si algo en la atmósfera lo afectara profundamente. El aire se sentía pesado, casi denso, y aunque parecía que no había nadie más en el mundo, la sensación de que una presencia invisible los acechaba no dejaba de inquietar su mente. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Else sin quererlo, en un susurro casi imperceptible. Sus palabras flotaron en el aire como una carga pesada. Rubidarte no contestó de inmediato. Sus ojos seguían al hombre misterioso, quien no les dirigía ni una mirada. La sensación de estar siendo observados era ahora más intensa, como si cada árbol, cada hoja, cada sombra estuviera esperando que tomaran la decisión equivocada. La pregunta de él se resonó en su mente, inquietante y amarga. ¿Qué habían hecho al cruzar el umbral? ¿Realmente no había vuelta atrás? El miedo se había apoderado de él, y por un momento, la duda le carcomió el alma. ¿Estarían listos para enfrentar las consecuencias de lo que les esperaba al final del sendero? El eco del pasado. El hombre finalmente se detuvo frente a una gran roca cubierta de musgo. El lugar estaba rodeado por árboles tan antiguos que sus ramas se enroscaban hacia el cielo, como si quisieran atrapar las estrellas. El misterio del lugar era palpable, pero lo que más inquietaba a Else y Rubidarte no era el paisaje, sino lo que sucedería a continuación. El hombre se giró lentamente, su mirada fija en ellos, y comenzó a hablar con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Lo que buscan está aquí, pero también está oculto. Solo aquellos que están dispuestos a enfrentar su propio reflejo podrán avanzar. Else y Rubidarte intercambiaron una mirada de desconcierto. Las palabras del hombre eran crípticas, pero lo que más les perturbaba era la sensación de que algo no estaba bien. El aire parecía pesado, y las sombras parecían moverse con vida propia. El hombre les hizo un gesto para que se acercaran a la roca. Algo en su postura les decía que no podían ignorar la señal. Con pasos vacilantes, se aproximaron al lugar, el silencio rodeándolos como un manto. Fue Rubidarte quien finalmente rompió el silencio, su voz temblando apenas. «¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer?». El hombre no respondió inmediatamente. En lugar de eso, alzó la mano y tocó la roca. Aquel simple gesto pareció hacer vibrar el aire alrededor de ellos. Un sonido extraño surgió, algo entre un susurro y un crujido. La roca, al parecer, comenzó a abrirse en dos, revelando una entrada oscura y estrecha. La entrada a lo desconocido. El temblor que sacudió el suelo fue leve, pero suficiente para que la tensión se disparara en el cuerpo de Else. ¿Qué les esperaba dentro? El eco de sus propios pensamientos los envolvía, y el miedo al desconocido comenzó a nublar sus mentes. La selva, antes viva con los sonidos de la naturaleza, ahora se encontraba en un completo silencio. No había ni un solo suspiro en el aire. No había pájaros, no había viento. El hombre giró lentamente hacia ellos y les dirigió una última mirada. Este es el umbral de la verdad. Entren, y enfrenten lo que les ha sido oculto. Else, sintiendo que no había otra opción, dio un paso hacia la entrada oscura. Su cuerpo se sentía pesado, como si cada músculo estuviera congelado, resistiéndose al inevitable paso hacia lo desconocido. Pero, como si de alguna forma comprendiera que no había vuelta atrás, Rubidarte siguió su ejemplo, sin mediar palabra. Ambos entraron en la oscuridad. El espacio dentro de la roca era claustrofóbico, y mientras avanzaban, sus sentidos parecían desorientados. Todo estaba en sombras, y el aire era aún más pesado, denso, como si algo estuviera apretándolos. Los pasos resonaban en las paredes de piedra, amplificados por la oscuridad. La aparición del reflejo. A medida que avanzaban, comenzaron a percibir una leve luz al final del túnel. La entrada se cerró tras ellos con un sonido sordo,
Y lo que antes había sido un pasaje estrecho se convirtió en una cámara más grande. En el centro de la cámara había un espejo. Su superficie era perfectamente lisa, y la luz tenue que emergía de él parecía provenir de otro lugar, ajeno a la oscuridad que los rodeaba. Rubidarte se acercó al espejo, pero antes de que pudiera tocarlo, él se lo detuvo con una mano en su brazo. «No lo hagas», susurró Else, aunque ella misma no sabía por qué lo decía. Algo en el espejo la aterraba. Pero Rubidarte, como si una fuerza invisible lo guiara, alzó la mano y tocó la superficie del espejo. En el momento en que su dedo rozó el cristal, una imagen se reflejó en él. Una imagen del mismo, pero distorsionada. Su rostro estaba marcado por algo oscuro, como si una sombra invisible lo hubiera cubierto. La expresión de su reflejo era vacía, perdida. El miedo comenzó a apoderarse de su ser. Esta no era una simple reflexión, era algo más, algo que parecía absorber su alma. «Lo que buscan está aquí», susurró una voz profunda, que parecía provenir del propio espejo. «Pero antes de encontrarlo, deben confrontar lo que han escondido en su interior». Él se observó la escena en completo horror. La figura de Rubidarte se distorsionaba, y él parecía incapaz de apartar la mirada del espejo. Algo en su interior estaba cediendo, como si la oscuridad de la cámara lo estuviera arrastrando hacia otro lugar. La confrontation interna. Él se sintió que el terror la envolvía, pero también algo más, un impulso inexplicable de entender lo que estaba sucediendo. El espejo era solo el principio. ¿Qué estaba buscando Rubidarte en ese reflejo? ¿Y qué era lo que ella misma estaba evitando mirar? El hombre misterioso apareció nuevamente, sin hacer ruido, emergiendo de las sombras como si hubiera estado allí todo el tiempo, observando en silencio. Su presencia era como una sombra que envolvía la cámara. «Todos enfrentan su reflejo», dijo el hombre, su voz tan fría como el mismo cristal del espejo. «Lo que no pueden ver, lo que no pueden aceptar, será lo que los destruirá». Rubidarte, finalmente, apartó su mirada del espejo, su rostro palidecido por el miedo. Los ojos de él se seguían el reflejo que todavía se movía en la superficie del cristal, incapaces de apartarse. El hombre sonrió levemente, como si supiera que algo crucial había comenzado. Ahora han comenzado el viaje real. Capítulo 11. La doble naturaleza. El frío en la cámara había aumentado de manera imperceptible, y una sensación de desconcierto se cernía sobre Else y Rubidarte mientras se alejaban del espejo. La realidad se había distorsionado de una manera que parecía irreal. Las paredes de la cueva ahora parecían pulsar, como si el lugar mismo tuviera vida propia, como si respondiera al latido de sus corazones. A cada paso que daban, la sensación de que algo los observaba crecía, como una presencia invisible que los envolvía. Aunque se esforzaban por comprender lo que sucedía, no podían evitar sentir que la verdad seguía ocultándose, esperando ser desvelada. El hombre misterioso, al ver que ambos se encontraban en un estado de confusión, habló de nuevo, su voz resonando en las paredes de la cueva. «¿Por qué han venido hasta aquí?», preguntó, su tono grave pero no amenazante. «El camino que han elegido no tiene retorno, pero no todo lo que encontrarán será lo que esperan». Rubidarte, que aún luchaba por entender lo que había visto en el reflejo, dio un paso hacia adelante, como si quisiera desafiar al hombre con una respuesta que ni él mismo podía definir. «Vinimos en busca de respuestas. Pero todo esto no tiene sentido», dijo, su voz temblorosa, aunque trataba de mostrarse firme. El hombre misterioso no respondió de inmediato, y por un momento, el silencio se instaló entre ellos. La atmósfera, ahora cargada con la pesadez del misterio, parecía amplificar las palabras no dichas. «Lo que han visto en el espejo», comenzó el hombre, «es solo un eco de lo que llevan dentro. Un reflejo no solo de lo que son, sino de lo que temen». Él se miró a Rubidarte, su rostro pálido y aún afectado por la visión. El reflejo distorsionado del seguía grabado en su mente, y la pregunta que había surgido en su interior no dejaba de repetirse. ¿Por qué ese rostro oscuro? ¿Por qué esa sensación de vacío? Rubidarte parecía sentir la misma presión interna, como si el peso del espejo lo hubiera dejado marcado. «No soy quien veo ahí», susurró, aunque no estaba seguro de si se lo decía a él mismo o a Else. «Pero no sé qué es lo que está sucediendo». La duplicidad de la naturaleza humana. El hombre los observó con una mirada intensa, casi profunda, como si pudiera ver más allá de sus palabras y su apariencia. Finalmente, su voz se alzó de nuevo,
esta vez con más firmeza, y las palabras parecían resonar con una verdad universal. La naturaleza humana es dual. Cada uno de ustedes posee la capacidad de reflejarse en su propia oscuridad, pero también en su luz. Sin embargo, el camino hacia la verdad está lleno de sombras que no se pueden ignorar. El hombre que miran en el espejo, la imagen distorsionada, no es más que una parte de lo que llevan dentro. En su interior, hay tanto el caos como la paz. Else, con la mirada fija en el hombre, intentó comprender lo que le decía. ¿A qué se refiere con el caos?, preguntó, la duda reflejada en su voz. El hombre sonrió suavemente, como si esperara la pregunta. El caos es la parte de ti que aún no comprendes. Es la lucha interna, la parte de tu ser que no has aceptado. Pero no es solo el caos lo que te define, Else. Lo mismo sucede con Rubidarte. Ambos tienen luz dentro de sí, aunque no siempre lo reconozcan. Él se sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del hombre parecían penetrar en lo más profundo de su ser. El caos, la oscuridad, la luz. Todos esos conceptos empezaban a entrelazarse en su mente, como hilos de una tela invisible que conectaba todo. ¿Cómo puedo enfrentar ese caos?, preguntó Rubidarte, con los ojos fijos en el hombre. ¿Cómo puedo ver la luz en todo esto? El hombre los miró fijamente, como si estuviera observando algo más allá de ellos. Primero deben reconocer que no todo lo que buscan está fuera de ustedes. El caos, la oscuridad, la luz, todos estos son aspectos de su ser. Solo enfrentando lo que temen, podrán llegar a la verdad. Pero cada uno de ustedes debe decidir por sí mismo si está dispuesto a mirar en su interior. Rubidarte se quedó en silencio, procesando las palabras del hombre. Else, por su parte, no podía evitar sentirse atraída por la idea de comprenderse a sí misma, de aceptar todas esas partes oscuras que no había querido mirar hasta ahora. Sin embargo, la idea de enfrentar su propio caos era aterradora. La decisión del alma. El hombre comenzó a caminar hacia una abertura en la pared de la cueva. El siguiente paso está a su alcance, dijo con calma, pero deben decidir si están listos para enfrentarlo. Else y Rubidarte se miraron nuevamente, esta vez con una sensación de resolución que no habían experimentado antes. La oscuridad que los rodeaba parecía más pesada que nunca, pero en lugar de intentar huir de ella, algo dentro de ellos comenzaba a encenderse, como una chispa que iluminaba la oscuridad. Sabían que lo que el hombre les ofrecía no era un camino fácil, pero lo que les estaba pidiendo era la única forma de avanzar. Vamos, dijo Rubidarte finalmente, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. No hay vuelta atrás. Él se asintió, sintiendo una extraña calma interior. Por fin estaban comprendiendo que el único modo de avanzar era enfrentando lo que había en su interior, confrontando esa parte oscura y caótica que hasta entonces habían temido. La figura del hombre misterioso desapareció entre las sombras, y ellos, por su parte, comenzaron a caminar hacia la abertura en la pared de la cueva. Sabían que lo que encontrarían al otro lado sería una prueba de su propia fortaleza, de su disposición a cambiar y a enfrentarse a la oscuridad que, hasta ahora, había permanecido oculta. La cueva de los recuerdos. El pasaje parecía interminable, pero finalmente llegaron a una pequeña habitación, iluminada solo por una tenue luz que emanaba de una piedra en el centro. En el aire flotaba una extraña sensación, como si el lugar estuviera cargado con la memoria de todo lo que había sucedido antes. Este es el lugar donde los recuerdos se entrelazan, dijo el hombre misterioso, cuya figura apareció una vez más en la penumbra. Aquí encontrarán lo que buscan, pero también lo que temen. Else y Rubidarte se acercaron a la piedra en el centro, sabiendo que el siguiente paso sería crucial. Pero lo que aún no sabían era que cada uno de ellos tendría que enfrentar su propio pasado, sus propios recuerdos, para poder alcanzar lo que deseaban. El viaje estaba lejos de terminar. Capítulo 12. El encuentro con el pasado. La cueva que rodeaba a Else y Rubidarte se sentía cada vez más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de los recuerdos que les aguardaban. El hombre misterioso había desaparecido, dejándolos frente a la piedra brillante que parecía pulsar con una energía propia. Mientras la luz suave iluminaba la pequeña habitación, ambos sabían que el siguiente paso era inevitable. Las palabras del hombre aún resonaban en sus mentes. Aquí encontrarán lo que buscan, pero también lo que temen. Los ojos de Else se clavaron en la piedra en el centro, una piedra que, aunque aparentemente sencilla,
Emitía una vibración que ella sentía profundamente en su pecho. Cada latido de su corazón parecía resonar con la piedra, como si una conexión invisible estuviera trazándose entre su ser y la superficie rugosa. No podemos retroceder ahora, murmuró Else, aunque su voz estaba llena de duda. El miedo es lo que nos ha frenado todo este tiempo. Si no enfrentamos esto, nunca podremos avanzar. Rubidarte asintió en silencio, aunque su mente estaba abrumada por la misma incertidumbre. Si estamos aquí es porque tenemos algo que aprender, respondió, aunque sus palabras no ocultaban la ansiedad que sentía. Al acercarse al centro de la sala, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ellos. El aire parecía volverse más espeso, y una presión invisible parecía ir ascendiendo en la atmósfera. Esto no es solo un lugar, pensó Else mientras su mente comenzaba a tambalear. Es un umbral. El paso que debemos dar entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. La piedra comenzó a brillar con mayor intensidad, como si hubiera despertado a la vida, y de repente, las imágenes comenzaron a formarse ante ellos. No eran imágenes físicas, sino recuerdos profundos que surgían del rincón más oscuro de sus mentes. Él se cerró los ojos, tratando de resistirse, pero las visiones la arrastraron. «¿Qué está pasando?», murmuró, con la respiración agitada. Las imágenes eran nítidas y rápidas. Veía a su madre, la mujer que nunca conoció, a su lado. La veía reír, abrazarla, y luego desaparecer de su vida con una tristeza profunda que aún la perseguía. La sensación de abandono que había arrastrado desde su niñez la envolvía ahora, pero algo en su interior empezó a moverse, como si estuviera comenzando a comprender la razón de ese dolor. En el mismo instante, Rubidarte comenzó a experimentar su propia revelación. Ante sus ojos se formó la figura de su padre, un hombre de rostro severo, que siempre lo había mirado con desdén. A lo lejos, en una imagen nebulosa, veía una versión de sí mismo, un niño que nunca logró alcanzar la aprobación que tanto deseaba. Recordó las tardes en que intentaba llamar la atención de su padre, pero todo lo que recibía eran miradas frías, reproches velados. La voz de su padre retumbaba en sus oídos, diciendo palabras que calaban en lo más hondo de su ser: «Nunca será suficiente». Ambos estaban sumidos en sus propios recuerdos, pero el tiempo en el que esos recuerdos se repetían parecía haberse detenido. La sala, que antes estaba vacía, ahora parecía estar llena de voces, de ecos, de palabras no dichas. El duelo interno. Él se sintió el peso de la culpa y la tristeza que había guardado durante años. ¿Por qué no pude salvar a mi madre? ¿Por qué no pude entender su partida? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no era una tristeza vacía. Era una liberación. Finalmente, podía ver la raíz de su dolor. La madre que la había dejado, el vacío que la había seguido durante toda su vida, todo eso estaba aquí, en este momento, esperando ser aceptado. Rubidarte, por su parte, comenzó a comprender que no solo las palabras de su padre lo habían marcado. Era la necesidad insaciable de aprobación la que lo había destruido. No soy mi padre, pensó, pero pasé demasiado tiempo buscando algo que nunca iba a recibir. Una ola de dolor se desató en su pecho, pero también una claridad renovada. El hombre que él había querido ser, ese niño que buscaba desesperadamente el amor paternal, ya no existía. Él ya no tenía que cargar con esas expectativas ajenas. Las imágenes comenzaron a desvanecerse lentamente, y la piedra brillante se deshizo en polvo fino, como si todo lo que habían visto fuera un sueño. La atmósfera se relajó, y el peso que había sentido antes ya no estaba presente. «Ya no tenemos que seguir siendo lo que fuimos», dijo Else, con la voz algo quebrada, pero con una nueva determinación en su mirada. «Este es nuestro momento de cambiar». Rubidarte la miró, y aunque el dolor de los recuerdos aún persistía, había algo en sus ojos que reflejaba una nueva comprensión. «Ahora entendemos», dijo, «lo que nos mantiene prisioneros. Esas voces, esas imágenes, no son lo que somos, sino lo que hemos decidido ser». La luz del entendimiento. Aunque la cueva estaba de nuevo en silencio, el aire ya no estaba cargado con el peso de sus pasados. En ese espacio, Else y Rubidarte habían dado un paso crucial. Habían mirado profundamente en su interior y se habían enfrentado a los recuerdos que los habían perseguido durante toda su vida. Cada uno había visto la raíz de sus inseguridades, sus temores, y lo más importante, sus deseos no cumplidos. Habían comprendido que no debían cargar con esas sombras para siempre.
Este es solo el comienzo, dijo el hombre misterioso, que apareció en la penumbra al final de la cueva. Ahora que han enfrentado lo que temían, el camino está abierto. El pasado ya no los define, pero ¿qué harán con la libertad que han ganado? Else y Rubidarte se miraron, sabiendo que el siguiente paso era la transformación, no solo en lo que eran, sino en lo que podían llegar a ser. Habían comprendido que el pasado ya no debía regir sus vidas, pero ahora quedaba el reto de tomar el control de su destino. Lo que hagamos ahora será nuestra elección, dijo Rubidarte. Y él se asintió, con una mirada llena de esperanza y resolución. El viaje continuaba. Capítulo 13. La forja del destino. El eco de sus pasos resonaba con un ritmo diferente ahora. La cueva, que había sido testigo de tantas revelaciones, se había transformado en un espacio de calma, y los dos viajeros, al igual que el entorno que los rodeaba, respiraban con una sensación renovada. Sin embargo, sabían que su travesía no había hecho más que empezar. A pesar de haber enfrentado lo que les dolía, lo que temían, quedaba una última pregunta en el aire. ¿Qué harían con el poder de la libertad que acababan de descubrir? Él se miraba hacia el camino que se extendía frente a ellos, más claro que nunca. Un nuevo horizonte se abría ante sus ojos, pero al mismo tiempo, la incertidumbre seguía presente, como un telón de fondo que nunca dejaba de moverse. La libertad es un doble filo, pensó, porque trae consigo la responsabilidad de elegir el camino. Rubidarte caminaba a su lado, también pensativo, con la mirada fija en el sendero por el que avanzaban. No hablaba, pero sus pensamientos se entrelazaban con los de Else en un silencio compartido, como si ambos estuvieran viviendo la misma lucha interna. El peso de sus pasados ya no era tan pesado, pero el futuro aún se les antojaba incierto, y esa incertidumbre comenzaba a revelar una verdad incómoda. El destino ya no estaba escrito, ahora dependía de ellos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, las decisiones que tomamos, no solo son consecuencia de lo que hemos vivido. Son el reflejo de lo que estamos dispuestos a ser, murmuró Else, casi como si hablara consigo misma. El camino que se les abría ante los ojos era incierto, pero a la vez lleno de posibilidades. El futuro siempre fue nuestro, dijo Rubidarte, rompiendo el silencio. Nunca fuimos prisioneros del destino. Solo teníamos miedo de tomar las riendas de nuestra vida. Else lo miró de reojo, sintiendo que sus palabras tocaban una fibra profunda dentro de ella. No es solo miedo. Es el miedo a lo desconocido. A lo que no sabemos si podremos controlar. A lo que puede salir mal. Pero, ¿y si lo que está mal es seguir viviendo con las cadenas del miedo? ¿Y si lo que está mal es no actuar por temor a equivocarnos? Rubidarte parecía más seguro que nunca, como si la decisión que ambos habían tomado ya estuviera forjando una nueva versión de sí mismo. Las palabras de Rubidarte quedaron flotando en el aire, como un perfume invisible. Else, al mirarlas, sintió una oleada de claridad. No eran solo palabras, eran las claves que necesitaban para entender que no había equivocación posible en el camino del corazón, en el camino de la acción. Si algo iba a salir mal, al menos podrían decir que lo intentaron, que no se dejaron arrastrar por el miedo a lo desconocido. Ambos caminaron en silencio por un rato más, cada uno reflexionando sobre lo que se les había revelado. La cueva había sido un lugar donde sus mentes se habían expandido, donde habían sido confrontados con lo que les había frenado. Ahora, la oscuridad se desvanecía detrás de ellos, y el sendero iluminado delante de ellos parecía prometedor, aunque también lleno de incertidumbre. El crucial encuentro. De repente, un susurro rompió la tranquilidad del momento. No era un sonido físico, pero parecía venir de todas partes, envolviendo a Else y Rubidarte como una ola silenciosa. Se detuvieron en seco y, por un momento, todo a su alrededor pareció volverse estático. Los árboles que bordeaban el camino, el suelo bajo sus pies, e incluso el aire mismo, se sintieron diferentes, como si todo estuviera expectante, observando el siguiente paso que tomarían. ¿Escuchas eso?, preguntó Else, mirando a su alrededor, sus sentidos alerta. Rubidarte asintió lentamente, una sombra de inquietud cruzando su rostro. Es una voz, una presencia. No es algo que podemos ver, pero está aquí, con nosotros. Justo cuando parecía que el susurro se desvanecía, apareció una figura a lo lejos, emergiendo de entre la niebla que había comenzado a cubrir el camino. Era un ser etéreo, sin rostro claro, envuelto en una capa de luz y sombras que se movían como si fueran parte de su propia esencia.
La figura caminaba con una serenidad absoluta, su presencia se sentía poderosa, pero no era intimidante, sino profundamente tranquilizadora. Cuando la figura llegó hasta ellos, se detuvo sin hacer un solo movimiento, pero las palabras parecían provenir de su interior, como si la figura hablara directamente en sus mentes. ¿Habéis comprendido lo que significa la libertad? La voz era suave, pero profunda, como un eco de un tiempo antiguo. ¿Estáis preparados para vivir con las decisiones que habéis tomado? Elsa y Rubidarte se miraron, sin saber si debían responder de inmediato. Sin embargo, ambos sentían que, en ese momento, no necesitaban palabras para comprender la verdad. ¿Qué se les planteaba? La libertad, dijo Elsa finalmente, con voz firme, es la capacidad de elegir nuestro destino, sin ataduras, sin miedo al error. Pero sabemos que cada elección lleva consigo un precio. Rubidarte asintió, añadiendo, estamos listos. Sabemos que no podemos vivir arrastrando los miedos del pasado. El futuro lo forjamos nosotros. La figura los observó en silencio, como si evaluara sus palabras, y luego, una sonrisa etérea apareció en su rostro, un gesto lleno de aceptación. Habéis comprendido lo que os fue dado. Ahora, el camino está abierto, y el destino ya no será solo una cuestión de azar. Es vuestra elección, y con esa elección, creáis lo que será. Con un suave movimiento, la figura se desvaneció, dejando atrás una sensación de paz absoluta. La niebla que rodeaba el sendero comenzó a disiparse, y el camino volvió a ser claro. Sin embargo, algo había cambiado en ellos. Sabían que ahora el viaje que continuaban no era solo una travesía física, sino un viaje interior profundo, donde sus decisiones definían el rumbo de su existencia. La forja del futuro. El futuro ya no nos pertenece solo a nosotros, dijo Else, mirando a Rubidarte, con una luz renovada en sus ojos. Es un reflejo de todo lo que somos capaces de ser. Rubidarte sonrió, una sonrisa tranquila, llena de comprensión. Y esa capacidad de ser, de crear, de decidir, es lo que realmente nos hace libres. Ambos miraron hacia adelante, al horizonte donde el camino se perdía en la distancia. Sabían que el viaje continuaba, pero ahora era su viaje. Un viaje que no estaba marcado por lo que les había sucedido, sino por lo que ellos elijan ser. El destino ya no era algo temido. Era algo que ellos mismos habían comenzado a forjar. Capítulo 14. La llama de la transformación. A medida que el sol comenzaba a descender por el horizonte, el aire se volvía más fresco, pero algo más se notaba en el ambiente, algo intangible que agitaba las fibras de la existencia. Else y Rubidarte, después de su encuentro con la figura etérea, continuaban caminando por el sendero. La naturaleza que los rodeaba parecía más viva que nunca, como si la misma tierra respirara junto con ellos. Los árboles susurraban en el viento, las hojas se mecían en un baile silencioso, y el cielo, pintado con tonos dorados y anaranjados, parecía observarlos con una atención que nunca antes habían sentido. Pero más allá del entorno, dentro de ellos, una transformación más profunda estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que sentimos ahora?, preguntó Else, mientras sus ojos observaban el camino que se extendía ante ellos. Sus palabras no eran solo una pregunta, sino una reflexión sobre lo que estaban viviendo, sobre el cambio que estaba ocurriendo dentro de sí misma. Rubidarte, quien había permanecido en silencio durante un tiempo, finalmente respondió, pero su voz estaba cargada de una nueva comprensión. Es como si estuviéramos viviendo una verdad más profunda. Como si todo lo que había sido confuso en nosotros, todas las preguntas sin respuesta, empezaran a encontrar su lugar. La claridad ya no es solo un objetivo, sino una parte de lo que somos ahora. Él se asintió, absorbiendo sus palabras. Es extraño, pero siento que todo lo que hemos vivido, todas las decisiones que tomamos, todas las incertidumbres que arrastramos, ya no tienen el mismo peso. Es como si estuviéramos flotando por encima de ellas, mirándolas desde un lugar de serenidad. Aquel sentimiento de ligereza era nuevo, como si una capa invisible se hubiera desvanecido de su ser. Durante tanto tiempo, sus vidas estuvieron marcadas por las cadenas invisibles del miedo, las dudas y las expectativas ajenas. Ahora, caminaban con una sensación de apertura que les permitía ser completamente ellos mismos, sin el yugo de la culpa ni el peso de las inseguridades. El sendero continuaba, pero ya no era el mismo camino que había existido al principio de su travesía. Ahora, cada paso parecía resonar con un propósito,
con una sabiduría que ya no pertenecía a un destino exterior, sino que surgía del centro de su ser. Era una sabiduría que había sido forjada no solo a través de las decisiones que tomaron, sino también a través de las lecciones que habían aprendido a lo largo de todo su viaje. «¿Es esto lo que significa la transformación?», dijo Else, su tono lleno de asombro. «Quizás», respondió Rubidarte. «Quizás es el resultado de haber enfrentado todo lo que temíamos, todo lo que creíamos que nos definía. La transformación no es solo un cambio exterior. Es un cambio interior, que nos permite ver la vida de otra manera. Y, en el fondo, nos permite vernos a nosotros mismos de una forma completamente nueva». La profundidad de sus palabras caló en el corazón de Else. De repente, todo tenía sentido. El miedo, el sufrimiento, las dificultades del camino, no eran solo pruebas que debían superar, sino que eran los catalizadores de esa transformación. Habían cambiado porque se habían permitido ser quienes realmente eran, sin máscaras ni falsedades, sin los miedos que tanto los habían limitado. Entonces, esto es lo que pasa cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos. Él se preguntó, casi como si tratara de verbalizar la conclusión a la que había llegado. Rubidarte sonrió con suavidad. Es exactamente eso. Cuando dejamos de resistirnos, cuando dejamos de luchar con nuestra propia naturaleza, la transformación comienza. Y ya no se trata de vencer, sino de crecer. Ambos caminaron en silencio por un tiempo, permitiendo que esas palabras calaran hondo, entendiendo que la verdadera victoria no consistía en conquistar el mundo exterior, sino en conquistar su propio ser. El encuentro con el fuego. El camino se abrió ante ellos y, de repente, algo extraño ocurrió. Una pequeña fogata apareció a lo lejos, rodeada de sombras que se movían con la brisa del viento. A pesar de ser una visión aparentemente tranquila, él se sintió una extraña sensación de magnetismo, como si la luz de esa fogata la estuviera llamando, invitándola a acercarse. Con curiosidad y cautela, ambos se acercaron. Cuando llegaron al borde del fuego, vieron que la llama no era como cualquier otra. No era solo un fuego, sino una manifestación de luz vibrante y cálida que parecía tener vida propia. La llamarada danzaba al ritmo de una melodía invisible, como si la misma existencia se estuviera revelando a través de ese fuego. Cada chispa parecía contener una sabiduría que solo se podía entender observándola en silencio, sumidos en su calor. «¿Qué es esto?», murmuró Else, incapaz de apartar la mirada de las llamas. «Es el fuego de la transformación», respondió Rubidarte, con una reverencia en la voz. «Es el fuego que consume lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Solo aquellos que están dispuestos a dejar ir lo que ya no les sirve pueden acercarse al sin ser consumidos». Él se entendió. El fuego no solo representaba la destrucción de lo viejo, sino también la purificación que permitía la creación de algo nuevo. Era un recordatorio de que para renacer, a veces era necesario pasar por la disolución de lo que ya no formaba parte de nuestra esencia. «Nos hemos enfrentado a nuestras sombras», Rubidarte, dijo Else, con voz firme, «pero este fuego nos invita a abrazar lo que hemos dejado atrás y a transformarnos en lo que estamos destinados a ser». Rubidarte la miró a los ojos, y en su mirada compartieron una verdad sin palabras. El fuego ya no era un símbolo de destrucción, sino un recordatorio del poder del cambio, de la capacidad de renacer de las cenizas. El abrazo de la llama. Ambos se acercaron lentamente al fuego, cada uno con una comprensión renovada. No iban a ser consumidos, porque ya no temían al cambio. La llama parecía aceptar su presencia, envolviéndolos en un calor que no quemaba, sino que los sanaba. La transformación no era un proceso de sufrimiento, sino de liberación, de dejar ir lo que ya no servía y permitir que lo nuevo pudiera tomar su lugar. Cuando ambos extendieron sus manos hacia el fuego, la llama respondió a su toque. En lugar de quemarlos, los envolvió en una suave luz, como si los abrazara. El calor era reconfortante, como si el fuego les estuviera entregando una parte de sí mismo, una chispa de esa misma transformación que ambos ya estaban viviendo. «Estamos listos», susurró Else. «Sí», respondió Rubidarte, «estamos listos para continuar». Y, con ese abrazo silencioso del fuego, supieron que su viaje, aunque lleno de desafíos y descubrimientos, nunca volvería a ser el mismo. Habían tocado la esencia misma de la transformación, y ahora eran ellos mismos los que llevarían esa luz hacia el futuro. Capítulo 15. La última revelación. El día había llegado a su fin,
y el cielo se encontraba teñido de un profundo azul, casi negro, con las primeras estrellas comenzando a brillar en la vasta extensión del firmamento. Else y Rubidarte continuaban su caminata, no con la fatiga de quienes han recorrido un largo trayecto, sino con la calma de aquellos que, al llegar a su destino, sienten que lo verdaderamente importante ha sido entendido. El sendero ya no era solo un camino físico, sino un reflejo de su propio viaje interior. Ambos sabían que se acercaban al final de su recorrido. La transformación que habían vivido no era algo pasajero, sino una profunda metamorfosis que los había tocado hasta el núcleo de su ser. Habían dejado atrás viejos temores, luchado contra sus dudas más profundas, y se habían abierto a una nueva comprensión del mundo y de ellos mismos. Pero había algo más. Algo que, a pesar de todo lo que habían experimentado, aún les faltaba por descubrir. Rubidarte, dijo Else, su voz llena de reflexión, ¿crees que hemos alcanzado lo que vinimos a buscar? Rubidarte la miró con suavidad, y un leve suspiro escapó de sus labios. No creo que haya un único lugar al que llegar, Else. Creo que lo que hemos alcanzado es una nueva forma de ver, de sentir, de vivir. La búsqueda no termina aquí, sino que continúa, pero ahora con una comprensión más profunda. Else asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Habían encontrado mucho, pero también comprendían que el viaje no consistía en alcanzar un único destino, sino en aprender a vivir con la apertura de quien está dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir transformándose. De repente, una figura apareció frente a ellos, emergiendo de las sombras de la noche. Era una figura serena y luminosa, que parecía haber estado esperando allí, justo en el punto de su caminata. La luz que emanaba de ella no era brillante, sino suave y reconfortante, como una presencia que no deslumbraba, sino que abrazaba. ¿Quién eres?, preguntó Else, sintiendo una mezcla de asombro y reconocimiento al mismo tiempo. La figura sonrió, una sonrisa tranquila y sabia. Soy la última revelación que buscáis. ¿La última revelación?, repitió Rubidarte, curioso. Sí, respondió la figura, todo lo que habéis vivido hasta ahora, todo lo que habéis experimentado, os ha preparado para este momento. La verdadera revelación no es un conocimiento externo, sino un despertar interno. El viaje que habéis recorrido no era solo físico ni emocional, era una forma de entender que la verdadera sabiduría, la verdadera libertad, ya está dentro de vosotros. Else y Rubidarte se miraron, sorprendidos. Durante todo su viaje, habían tenido la sensación de que había algo más allá, algo más profundo, pero nunca imaginaban que fuera algo tan simple y tan complejo al mismo tiempo. ¿Y qué debemos hacer con esta revelación?, preguntó Else. La figura se acercó un paso más. Nada. Solo ser. La verdadera transformación no requiere esfuerzo ni lucha. La revelación es un estado de ser, no un logro. Lo que debéis hacer ahora es seguir viviendo con la conciencia de que, al estar en el presente, al aceptar lo que sois, ya estáis completos. No hay nada más que buscar. Las palabras de la figura resonaron profundamente en sus corazones. De alguna manera, lo que decían se sentía cierto. Habían estado buscando respuestas, buscando un propósito, algo que los definiera, que les diera un sentido claro. Pero la respuesta no estaba en encontrar algo fuera de ellos, sino en reconocer que ya eran completos tal como eran. ¿Cómo podemos vivir con esa conciencia?, preguntó Rubidarte, su voz suave pero llena de interés. Con cada paso, dijo la figura. Con cada pensamiento, con cada acción. La conciencia no es algo que se alcanza, sino algo que se practica. Cada vez que viváis desde el corazón, con amor, con compasión, con autenticidad, estaréis viviendo esa revelación. Él se cerró los ojos por un momento, sintiendo la profundidad de sus palabras. Entonces, ya hemos llegado al final. No hay final, respondió la figura con una suave sonrisa. El viaje nunca termina. Lo que habéis aprendido es que cada momento es una nueva oportunidad para descubrir más de vosotros mismos y del mundo que os rodea. El verdadero viaje es el que hacéis dentro de vosotros, y mientras estéis vivos, siempre habrá algo nuevo que aprender. Ambos, en silencio, asimilaron esas últimas palabras. Sabían que, a pesar de la profunda revelación que acababan de recibir, su viaje no se detenía allí. No era una conclusión, sino un nuevo comienzo, el inicio de una etapa en la que vivirían conscientes de su propia esencia, de la conexión profunda con todo lo que los rodea y de la infinitud del camino. La figura,
observándolos con una mirada que reflejaba comprensión y amor, empezó a desvanecerse lentamente, como una sombra que se funde con la noche. Antes de desaparecer por completo, sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire. La vida es un camino sin fin. Y cada paso que deis será siempre el primero de todos. La figura desapareció, y un silencio profundo se instaló en el aire, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de posibilidades, de paz y de aceptación. Elsa y Rubidarte permanecieron allí, en el umbral de la noche, sintiendo que todo lo que habían buscado ya estaba dentro de ellos. La última llama. Mientras la figura se desvanecía, una pequeña llama surgió frente a ellos, encendida por el viento nocturno. Era una llama tenue, pero que parecía contener toda la luz del universo. Ambos se acercaron a ella, observando con atención. La llama no representaba un final, sino una nueva comprensión, la luz interna de cada ser humano. Esta es nuestra última revelación, dijo Rubidarte, la luz que siempre estuvo allí, dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Él se asintió. Ya no necesitamos buscar. Ya no necesitamos encontrar respuestas. Lo único que debemos hacer es vivir desde esa luz. Y así, con el corazón lleno de paz y la mente clara, ambos continuaron su camino, sabiendo que el viaje, aunque aparentemente había llegado a su fin, en realidad solo había comenzado. Porque en cada paso, en cada respiración, la verdadera transformación seguía viviéndose. La llama de la vida, que nunca se apaga, continuaba ardiendo dentro de ellos, iluminando su camino. Y así llegamos al final de este capítulo, queridos oyentes. Hemos viajado junto a Elsa y Rubidarte en una travesía profunda, llena de descubrimientos sobre la vida, la luz interior, y el camino hacia una comprensión más plena de nosotros mismos. Cada paso que hemos dado con ellos nos ha llevado a una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa vivir, aprender y transformar nuestras vidas desde el corazón. Si este viaje ha tocado algo en tu ser, si has encontrado alguna chispa de sabiduría que resuena contigo, te invito a suscribirte a Audio Mentores. Aquí, siempre tendremos contenido que te inspire, que te haga reflexionar, y que te acompañe en tu propio camino de crecimiento y autodescubrimiento. Recuerda darle like a este vídeo, ya que eso nos motiva a seguir creando más contenido como el que acabas de escuchar. Y, por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevos episodios. Así, nunca te perderás ninguna de las historias y enseñanzas que tenemos preparadas para ti. Tu apoyo es lo que hace posible que este canal siga creciendo y que sigamos compartiendo juntos más momentos de aprendizaje y reflexión. Queremos acompañarte en cada paso de tu viaje, tal como hicimos con Elsa y Rubidarte. Si te ha gustado este contenido, no dudes en compartirlo con amigos y familiares, para que juntos podamos seguir expandiendo este espacio de reflexión. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este capítulo. Nos vemos en el siguiente, donde continuaremos explorando nuevas historias, nuevos aprendizajes, y nuevas formas de enriquecer nuestras vidas. Hasta la próxima, y recuerda, el verdadero viaje siempre comienza dentro de ti. Hasta pronto, y que tu luz interior siga brillando siempre.